Hola, ¿qué tal, gente? Esta es Radio Contable, la radio de los explotados. Hoy voy a hablar de NIC 1, presentación de estados financieros. Yo he tenido la oportunidad de certificarme en NIF a nivel internacional y quería compartir con ustedes capítulo a capítulo un poco más sobre las normas internacionales de información financiera. A ver, sobre los estados financieros. Cuando yo presento estados financieros bajo las NIF son las normas internacionales de información financiera. Son básicamente un marco contable. ¿Son el único marco contable que existe en el mundo? No. También están las ASC o como lo conocemos, US GAAP, las NIF con una sola I, que son del Reino Unido, y varios otros marcos normativos creados por países que son básicamente una adaptación de normas contables internacionales a la realidad económica de cada país. ¿Por qué nosotros para presentar estados financieros usamos las NIF? En el caso de Perú es el marco normativo aceptado por el Consejo Normativo de Contabilidad y bajo el que presentan información las empresas que reportan, por ejemplo, a la Bolsa de Valores, las empresas que superan cierta cantidad de ingresos. Ahora, ¿qué es un estado financiero? Básicamente es una representación estructurada de la situación financiera, el desempeño financiero y el rendimiento de una entidad a lo largo de un periodo. Sirve para suministrar información a los usuarios para la toma de decisiones. Después de todo un proceso de análisis, cuantificación y estructuramiento de la información financiera respecto a transacciones y hechos ocurridos en la realidad de una empresa, entidad, institución, etc., tenemos que llevar a cabo los últimos dos procesos, que es presentar y revelar. Siempre acuérdate de esto. Estos son los pasos básicos para transformar información financiera a estados financieros. Reconocer, medir, presentar, revelar. Reconocer, ¿qué es? Lo vimos en el video pasado, ¿no? Es activo, es gasto, es ingreso, es pasivo, es patrimonio. Medir, ¿cuánto es? También lo vimos en el video pasado. ¿Cuánto es el monto que debo reconocer en el debe? ¿Cuánto es el monto que debo reconocer en el haber? Pero ahora sigue presentar y revelar. ¿Presentar en dónde? En los estados financieros. ¿Revelar qué? Con esto nos referimos a que en las notas a los estados financieros, que también forman parte de los estados financieros, las NIF nos requieren hacer ciertas aclaraciones y comentarios adicionales específicamente para cada tipo de nota. Entonces, la NIC 1, ¿para qué nos ayuda? Nos establece las bases para preparar y presentar estados financieros, nos dice cuál es la estructura, cuáles son los requisitos mínimos y cuál es el contenido que deben tener los estados financieros. Un conjunto completo de estados financieros está compuesto de tu estado de situación financiera, donde está tu activo, tu pasivo y tu patrimonio, tu estado de resultados integrales, donde presentan tus ingresos y tus gastos con tu impuesto a la renta, tu estado de cambios en el patrimonio, es agarrar el patrimonio de tu estado de situación financiera y presentarlo de manera más detallada, ¿no? Y finalmente tu estado de flujos de efectivo, en donde se ve cómo se ha movido el efectivo a lo largo del ejercicio, sea para actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiamiento. Y finalmente las notas a los estados financieros, que incluyen básicamente resúmenes de las políticas contables, otra información explicativa que nos ayude a entender ciertas partidas que tengan cierta complejidad o tengan cierta variación que amerite una explicación adicional, o se tenga que, por exigencia de otras normas contables, hacer revelaciones adicionales. Por dar un ejemplo, en la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, se solicita en la parte de información a revelar los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles de los activos fijos, el importe en libros y la depreciación acumulada, y presentar una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando las adiciones, los retiros, las adquisiciones, las pérdidas por deterioro, las revaluaciones y la depreciación. Para presentar algo dentro de los estados financieros tenemos que tener en cuenta el concepto de materialidad o importancia relativa. ¿Qué es esto? Una partida es material en los estados financieros si su omisión, es decir, no ponerlo, o inexactitud, es decir, ponerlo pero erróneamente, podría influir en las decisiones económicas que toman los usuarios de los estados financieros. Si estos, porque tú te olvidaste de poner una partida en los estados financieros o la pusiste pero mal, los lleva a tomar una decisión económica errada, esa partida es material. Cuando hablamos de material, ¿hablamos de un monto en específico? No necesariamente. Eso depende mucho de la entidad y de la naturaleza de la actividad económica. Un error de $10,000 no es lo mismo para una empresa con ingresos de $100,000 que para una empresa con ingresos de $100,000 millones. Para una es material y para la otra no lo es. ¿Eso quiere decir que deja de ser un error? No, no es así. ¿Cuáles son las características de los estados financieros? La presentación debe ser acorde a las NIF. Si es que tú dices que tu contabilidad está bajo NIF, en tus estados financieros debes hacer una declaración expresa de que estás bajo NIF. Luego deben seguir la hipótesis de negocio en marcha, es decir, cuando yo elaboro los estados financieros, se debe presumir que la entidad continuará sus actividades a lo largo de los años, salvo que la gerencia de esta entidad diga de manera expresa que se está entrando de un proceso de liquidación o cese de actividades. Pero de ser el caso, esto se revela en los estados financieros y tus estados financieros
financieros dejan de estar hechos conforme a las NIF. Las NIF no tienen ninguna norma contable especial para presentar los estados financieros que no cumplan con hipótesis de negocio en marcha. Esto hay en las ASC o US GAAP, pero eso ya sería un marco normativo distinto. Luego que cumplan con la base del devengo, en las NIF, ¿qué es devengo? Fácil, las partidas se registran cuando cumplen los requerimientos de las NIF para ser reconocidas. Punto. Traducción. En cada NIF siempre hay un subtítulo que dice reconocimiento y te dice ahí cuáles son los requisitos para reconocer un intangible, un activo fijo, una existencia, una obligación financiera, un activo financiero, un pasivo financiero. Cuando las partidas que quiero registrar contablemente cumplen estos requerimientos que piden las NIF para ser reconocidas, ahí lo registro. Eso es el devengo, listo. Luego, compensación. Las partidas de activo y pasivo, ingresos y gastos no se pueden compensar entre sí mismas. Ejemplo, yo no puedo netear pues las cuentas por cobrar que tengo con un cliente con sus cuentas por pagar, porque este a la vez es mi proveedor. Luego, lo que te mencionaba de importancia relativa. Si yo tengo clases significativas de partidas que son similares, pero que son cada una importante en montos, las debo presentar por separado. Te doy un ejemplo, mira, había una empresa que yo estaba auditando y que tenía cuentas por cobrar 100.000 soles, cuentas por cobrar relacionadas 200.000 soles, otras cuentas por cobrar 5 millones de soles. ¿No te parece que hay un tema ahí, que hay algo en específico que te está inflando las otras cuentas por cobrar que no las puedes presentar como otras? Pues el contador se tiene que meter a analizar para poder abrir esas otras cuentas por cobrar. Por ahí de repente ha habido un préstamo a tercero que fue algo extraordinario del periodo, lo pondrás en el estado de situación financiera por separado como préstamo a terceros, ¿no? Frecuencia. Normalmente los estados financieros deben ser elaborados como mínimo una vez al año. Lo normal en una empresa grande es que estas presenten estados financieros intermedios cada trimestre, con su estado financiero del periodo al cierre de cada año. Luego tiene que ser comparable. Mis estados financieros no puedo presentarlo pues solo la columna de este año, ¿no? El usuario de información financiera tiene que poder comparar, ok, esto es lo que ha pasado en el 2020, lo comparo contra lo que ha pasado en el 2019, mínimo. Y finalmente los estados financieros tienen que tener uniformidad en la presentación, salvo que haya un cambio significativo en la naturaleza o las actividades de la entidad, ¿no? Imagínate que tengo cuentas por pagar comerciales, un año tengo 100.000 y el otro año tengo 105.000. No ha habido ninguna variación significativa, ¿no? Pero al contador se le ocurre, no, ¿sabes qué? El año pasado yo lo presenté cuentas por pagar comerciales, terceros y relacionadas todo junto, pero ahora se me ocurre y quiero abrirlo, ¿no? Se me ocurrió, ¿no? Para que se vean más filas, ¿no? No, eso no se puede hacer. Tengo que mantener una uniformidad. Luego, para identificar los estados financieros, ¿por qué identificarlos? Las entidades muchas veces emiten otros informes aparte de los estados financieros. La memoria anual, el presupuesto, el forecast, el informe de resultados de la gestión, etcétera, ¿no? Los estados financieros tienen que poder ser diferenciables y distinguibles, por lo que la NIC 1 te establece formas de diferenciarlo. Primero poner el nombre de la entidad, luego identificar si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. Recuerda pues que hay estados financieros separados, es decir, de matrices sin consolidar, consolidados, que es la matriz más las subsidiarias, estados financieros individuales, que son de una empresa que no pertenece a un grupo económico, y estados financieros combinados, en los que no hay necesariamente una matriz y subsidiaria, sino que más bien hay empresas individuales que pertenecen a un mismo grupo económico. Luego tengo que colocar la fecha de cierre del periodo del que se informa, en el caso del estado de situación financiera, o la fecha del periodo cubierto, en el caso de los otros tres estados financieros. Este es un juego de palabritas, pero es muy importante. Aquí tenemos pues, por ejemplo, un modelo de estado de situación financiera, donde presento mi efectivo, mi mercadería, mis cuentas por cobrar, mis activos fijos, mis intangibles, mis cuentas por pagar, mis obligaciones financieras, etcétera, ¿no? Y a la vez coloco una referencia a una nota explicativa al lado de cada una para que el usuario de estos estados financieros pueda ver más a detalle qué es lo que contiene cada una de estas partidas. Asimismo, el estado de situación financiera está abierto en parte corriente y parte no corriente. Lo corriente significa que espero realizar este activo, es decir, tengo intención de venderlo o consumirlo durante el ciclo normal de la operación. En el estado de resultados integrales presento mis ingresos. Como expliqué en el video pasado, hay ingresos ordinarios y ganancias, y mis gastos pueden ser gastos ordinarios o pérdidas. Y los gastos deben ser presentados a su vez por su función primero y en las notas por su naturaleza. Por su función en los estados financieros puede ser costo de venta, gasto de administración, gasto de ventas, otros gastos, pero cuando yo voy a las notas ya me dice la naturaleza de cada uno. Es decir, el gasto de administración, por ejemplo, puede contener gastos de personal, servicio prestado por terceros, otros gastos de gestión, depreciación, ¿no? Del mismo modo el costo de ventas y del mismo modo el gasto de ventas. El estado de cambios en el patrimonio es abrir el patrimonio por movimiento. Entre los requerimientos de la NIC de lo que se debe presentar en este estado de cambios en el patrimonio está el resultado del ejercicio. Tomo el resultado del ejercicio de mi estado de resultados y lo traslado al estado de cambio en el patrimonio, ¿no? Porque finalmente eso es lo que pasa en la contabilidad. Todas tus ganancias y gastos se hacen resultado y esto lo traslado al patrimonio para empezar de cero al siguiente
siguiente año. Luego concilio mis saldos iniciales con mis saldos finales. Por ahí de repente ha habido pues un aumento de capital, una distribución de dividendos que me muevan mis cuentas de patrimonio. Y mi estado de flujo de efectivo, en el que presento, sea por el método directo o indirecto, el movimiento de efectivo, sean las actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiamiento. Ejemplo de actividades de operación: cobro a clientes, pago a proveedores, pago al personal, pago de tributos, otros cobros, etc. Ejemplo de operaciones de inversión: compra de activo fijo, préstamo relacionadas. Ejemplo de operaciones de financiamiento: aporte de capital, préstamo recibido de relacionadas, préstamo de obligaciones financieras, para finalmente obtener el neto del movimiento del efectivo y equivalente. Ya saben que el contador que sabe hacer flujo de efectivo cobra más. Esto fue todo en Radio Contable por hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Seguiré subiendo más videos sobre NICS y sobre NIF, así que estén atentos. Chao, chao.